¿qué tal? Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre diseños de estudios. Todo va de acorde, como lo hemos estado viendo, va paso a pasito. Se van a ir dando cuenta que no es tan simple el hecho de ya investigar y si investigo rápido un tema y se lo hago al paciente. No, sino todo tiene un proceso. Y como desde un principio les había dicho, es lento pero seguro. Ok, existen dos tipos de estudio. Enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. Enfoque cuantitativo, el cual tiene su fundamento en investigaciones objetivas donde hay control de la medición de las variables. Está el enfoque cualitativo. Se fundamenta en investigaciones subjetivas basadas en comportamientos, percepciones, conductas, las cuales son medidas y analizadas por las tendencias. Ok, existe el mixto, que equivale a los dos. Cuando nuestros objetivos y variables de estudio se encuentran aquellas que pueden ser medidas de manera objetiva, como efectos de medicamentos o tratamientos quirúrgicos, o manera subjetiva, como comportamientos psicológicos. Ok, investigaciones en enfoque cuantitativo. Existen dos, tienen dos tipos: observacionales y experimentales. Los observacionales no son intervencionales y los experimentales son intervencionales. Ok, tipos de estudio. Estos tipos poseen características particulares que le van a dar valor y fortaleza a las conclusiones generadas por su metodología. Son elegidos de acuerdo a la pregunta de investigación, el objetivo, la hipótesis y variables. Existen los estudios descriptivos y los analíticos. Dentro de los estudios descriptivos tenemos los diseños de investigación. Les voy a ir dando cada uno de los diseños de investigación para que sepan. Así como les comento, realmente tienen que saber estudiar su pregunta de investigación, porque todo se desenlaza de diferente manera. Entonces tienen que llevarlo muy investigado, tener sus estudios, saber qué estudio es, si es descriptivo o analítico. Ok, reportes de casos. Resumen y la discusión a la luz y lo publicado de forma previa sobre casos clínicos raros o especiales. Series de casos. Se fundamentan en la descripción de lo encontrado durante un periodo en un grupo reducido y seleccionado. Estudios transversales. Estudios de incidencia y prevalencia. Estudios de incidencia se dividen en dos. Los estudios de incidencia cuantifican la ocurrencia de casos nuevos de enfermedades, de casos nuevos de enfermedad en cierto periodo y para una población específica en riesgo. Los estudios de prevalencia cuantifican la proporción de los individuos de una población que presenta la enfermedad o condición de un momento específico. Se explora las causas y los efectos de determinadas patologías. Son los estudios observacionales analíticos. Aquí ya cambio, ya no nomás van a ser estudios observacionales, sino estudios observacionales analíticos. Es la diferencia. Aquí se va a dividir estudios de casos y controles. Inicia con un grupo de personas con un fenómeno dado, que es la enfermedad, y un grupo control que no lo tienen. Investigan la exposición a su supuesto factor de riesgo. Van a investigar a personas que están enfermas y a personas que no están enfermas. Estudios de cohort. Son prospectivos y van de la causa al efecto. Describen un fenómeno luego de un periodo de seguimiento. Siguen la lógica clínica. Aquí es un poquito más el hecho de seguir cómo ustedes han aprendido durante toda su carrera. Siguen la lógica clínica. Estudios experimentales. Se manipulan las variables. Se utilizan para evaluar la eficacia de diferentes terapias, actividades preventivas o para la evaluación de actividades de planificación. Ok. Existen diseños preexperimental, diseño cuasi experimental y ensayo clínico.
Ok, diseño preexperimental. Es un solo grupo cuyo grado de control es mínimo. Es más útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad. Diseños cuasi experimentales. Manipulan de forma deliberada al menos a una variable, independientemente para observar su efecto en una o más variables. Ensayo clínico, que es el más utilizado y es el más frecuente. Los sujetos son pacientes, se evalúan uno o más tratamientos para una enfermedad o proceso. Y si tienen alguna pregunta, ya saben dejarla en redes sociales. Y pues como han visto, poco a poco vamos a ir viendo cómo va a ser su pregunta de investigación, cómo van a hacer su investigación, su ensayo clínico, todo va de la mano. ¿Okay? Como les había comentado en las primeras clases, ¿se acuerdan que era de la ética? Entonces todo va a ir poco a poquito. También les comentaba que todo es lento, nada es súper rápido como, sí, investigo y rápido hago un resumen y listo, ¿no? Ya está la investigación. No, todo lleva un fin y todo es muy profesional. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en el Centro Médico Puerta de Hierro, en TOP, en Traumatología y Ortopedia Práctica, con el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Y bueno, vamos a continuar esta semana. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de capsulitis adhesiva o el síndrome del hombro congelado. Mi coordinadora, la doctora Sandra Archandía Nájera. Y bueno, pues esta enfermedad que fue descrita por Lavoisier allá por 1949 por primera vez, se definió como una condición etiológica que se caracteriza por la restricción de los movimientos del hombro activo y pasivo, y esto ocurriendo en la ausencia de un factor intrínseco conocido como un trastorno del hombro, es decir, la limitación de los arcos de movimiento. Y en esta diapositiva podemos observar un hombro de manera normal y uno que se encuentra congelado o fibrosado, y el cual va a limitar los movimientos de manera normal. Pero entonces esta patología, que afecta al 2 al 5% de la población, es significativamente dolorosa y va a causar una incapacidad funcional muy importante. Afecta en la cuarta, sexta década de vida y es mayor frecuencia en las mujeres que en los varones. Además de esto, el 2 al 5% de la población general va a sufrir algún episodio o un diagnóstico, y aproximadamente el 6% de las visitas al consultorio en la consulta clínica de hombro va a ser la capsulitis adhesiva. Además, lo que ocurre es que el hombro congelado sucede que muchas veces se confunde el diagnóstico de manera libre y se atribuye a tendinitis, lesiones del mango rotador, desgarro o osteoartrosis, a patología subacromial, hablando incluso de lesiones del mango, tendinopatías, bursitis subacromiales y síndromes de pinzamiento. Y lo que ocurre es que esta patología tiene una cronología o una historia natural de la enfermedad que se acompaña usualmente en el curso de 1 o 2 años por 3 fases. La fase 1, que es la fase dolorosa, la fase número 2 de congelación adhesiva y la fase número 3, que es de descongelamiento o resolución. Y la fase 1 es de un inicio agudo, insidioso, y que va progresando a través de varias etapas y generalmente durante cierto tiempo produciendo una restricción de manera pasiva y prolongada, y esto va a ir produciendo una capsulitis o la ocupación anatómica de la cápsula, además de la producción de tejido fibroso, el cual va a ir tomando el volumen articular y limitando el rango de movimiento. En la etiopatía ojea, pues ya mencionamos que afecta principalmente a las mujeres, especialmente en la década de los 50 años, y que involucra el hombro no dominante y que se desarrolla además en el lado opuesto y en 20% a 30% de los casos. La etiología primaria es desconocida y hay diferentes estudios que han buscado elucidarla y han incluso tratado de ubicar o mostrar una explicación a nivel molecular, en la cual se ha descubierto que ciertas citocinas se van a proactivar y que tienen un factor regenerativo o una tendencia a la
a trastornos crónicos. Esto incluye pacientes que han tenido una inmovilización, ya sea por una fractura, una patología neurológica, enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus y tratamientos del cáncer de seno por la afectación anatómica proximal. El proceso patológico va a estar relacionado con involucramiento anatómico o tomar estructuras intrínsecas a la articulación glenohumeral y circundante. No está claro si la afectación va a estimular en la sinovitis la conducción a fibrosis o esta cascada de citocinas van a incluir primero los factores de crecimiento como el factor transformante beta. Es decir, no se ha elucidado en cuál de estos papeles es de manera definitiva para la activación de la producción de tejido. Los hallazgos que podemos encontrar en nuestros pacientes van a depender desde la etapa en la cual la podemos dividir y como mencionamos en la fase dolorosa, la fase adhesiva y fase de resolución. Y aquí podemos ver pues que en la fase dolorosa, que es cuando inician los síntomas y es a menos de 3 meses, va a ser un inicio gradual del dolor, va a ir de menos a más, es decir, es progresivo, va a ser mucho más molesto durante la noche y aumenta con las actividades generales, específicamente o especialmente aquellas que conllevan un rango de movimiento amplio. Además de esto, se va a ir logrando una pérdida gradual del movimiento en la primera etapa. En la segunda etapa, que suele durar de 9 hasta 12 meses, va a haber un aumento progresivo del dolor, una reducción de los reflejos osteotendinosos y musculares y la disminución del uso de este mismo hombro. Esto porque el paciente de manera gradual va adaptándose a la patología. Y finalmente, en la etapa de descongelación, que puede durar un tiempo muy prolongado, vamos a hablar de una disminución gradual del dolor y un aumento de los reflejos osteotendinosos y musculares, pero ya sin dolor. Y algunas personas van a volver a su capacidad funcional previa, pero no todas. En esta tabla podemos observar las principales causas de hombro doloroso, con patrón articular, patrón periarticular y origen neurológico. Y podemos ver que la capsulitis retráctil o el hombro congelado es la principal en la disminución del patrón articular. Podemos ver además en esta situación o en este cuadro algo muy importante. Todas las patologías, ya sean de origen neurológico, de origen neurovascular, otras causas de hombro doloroso, de las enfermedades crónicas, van a tener una posible relación o un factor adyacente en el caso de tratar de producir una enfermedad glenohumeral. Es decir, que no necesariamente una sola enfermedad te va a producir un hombro doloroso, sino que pueden ser múltiples factores. Y bueno, en el examen físico es muy importante, o lo principal es que notar en las etapas dolorosas y adhesivas la reducción de los rangos de movimiento, esto valorando los rangos de flexión, la circunducción, la abducción y la aducción del paciente de manera activa y pasiva, y que el movimiento va a ser doloroso, particularmente en la rotación externa y en el secuestro. El patrón de pérdida de movimientos siempre nos va a acompañar con un rango pasivo de pérdida más que el activo de primera instancia. Y estos síntomas van a ser similares a los de la osteoartritis de la articulación glenohumeral, y en la cual va a haber una pérdida también del movimiento similar, pero con el dolor de hombro, que puede ayudarnos a diferenciar en cuanto a la rotación externa. Esta presentación va a contrastar con los hallazgos en cuanto a las lesiones del mango rotador. Este es un punto importante que hay que tener en cuenta. Y el movimiento puede aproximarse a los valores normales en cuanto al manguito rotador. También hay que notar que un deslizamiento glenohumeral va a estar reducido con la capsulitis adhesiva, específicamente en la rotación inferior, y la relación de los movimientos articulares glenohumerales de movimiento escapulotorácico también se debe tener en cuenta. Es decir, no solo el movimiento de la articulación de manera libre, sino también el movimiento del hombro. Por último, el hombro va a ser doloroso al palpar alrededor del mango de los rotadores, de los tendones y de manera distal, a diferencia que otros cuadros, y que los síntomas van a empezar a mejorar con la movilización o la rehabilitación. Hay que checar aquí algo importante, que es la evaluación neurológica. Como mencionamos en el cuadro previo,
aunque hay pruebas musculares, siempre se debe de tener esta valoración de manera muy determinante, porque se pueden confundir los cuadros con lesiones cervicales e incluso con lesiones del mango rotador si están acompañadas de la misma. Y la combinación va a ser, o lo que se debe encontrar de manera característica es la debilidad miotomar y una sensación dermatómica alterada. Todos estos pacientes van a tener limitaciones funcionales y van a experimentar un síntoma que es poco tomado en cuenta en la consulta, pero que es importante y que los pacientes reportan, que es interrupciones del sueño como resultado del dolor o incapacidad, o dormir en el lado afectado. Y es una recomendación en cuanto al interrogatorio de manera directa que se debe hacer al paciente. Además de que van a presentar incapacidad para realizar las actividades de su vida diaria, que serían abrocharse un cinturón, el sostén, colocarse un cinturón completo en el auto, tomar la billetera, etc. Además de esto, actividades laborales que hacían de manera previa, ya sea en cuanto a levantar, tomar un archivo por encima del nivel de la cintura, y finalmente también explorar las actividades recreativas o las que utilizaban ellos para su recreación, ya sea el deporte o realizar ejercicio. Los principales estudios de diagnóstico que se recomiendan son la radiografía, una serie de hombro, una resonancia magnética y un ultrasonido. Estos estudios podemos observar aquí en una proyección, en esta radiografía podemos observar en la P de hombro. No vamos a valorar tanto los datos de tejido, sino lo que se puede valorar es edema, aumento del espacio, como podemos ver aquí, y aquí sí se alcanza a ver en esta proyección algo de tejido cicatrizado o hasta con datos de esclerosis, y en la glena y sobre la cabeza humeral podemos ver un aumento y una hiperdensidad. En una resonancia las características cambian. Aquí podemos ver en este corte de una publicación, podemos observar el engrosamiento de la cápsula que va a tomar todo el espacio articular y que es mucho más fácil de detectar en una resonancia. Y en un ultrasonido, zonas hipercontrastadas que van a dar una señal hipercórica y que se muestra un abombamiento o ensanchamiento en la superficie articular. El tratamiento, hay muchos estudios en la actualidad, continúa en este manejo que tomamos de un estudio de Estados Unidos, que en la fase aguda es el analgésico, el control de los movimientos y para recuperarlos, una movilización agresiva y una manipulación se encuentra contraindicada. Y hay autores que hablaban de la administración intraarticular de esteroides, la cual está totalmente descartada, solamente está indicada en muy pocos factores y nadie ya la recomienda. En cuanto a la fase 2, es la movilización, la fisioterapia, el cual es el gold estándar para el manejo de esta patología y para poder revolver la capacidad previa. Y en la fase 3, pues se puede utilizar una cirugía abierta o una artroscopía seguido de fisioterapia. Hay que establecer un punto muy importante de qué pacientes deben recibir tratamiento quirúrgico, y son aquellos pacientes que después de 6 a 8 meses de rehabilitación aún continúan con un cuadro recidivante. Y en esta diapositiva podemos ver los principales ejercicios que se pueden realizar de rehabilitación. Hay que mencionar que de manera inicial se recomiendan los de Coleman desde la fase 1, y esta terapia debe ir de la mano del apoyo de un rehabilitador. Ahora, nada más por mencionar un poco sobre el tratamiento. Lo principal es que el tratamiento quirúrgico es la liberación y debe ir acompañado de sesiones de fisioterapia, y se puede realizar incluso una inyección intraarticular y puede apoyarse en bloqueos neurológicos. Diversos estudios han reportado que utilizan bloqueos neurológicos supraescapulares y que fueron útiles para romper los ciclos de dolor, es decir, bloquear al paciente y limitar el dolor para realizar una movilización de manera pasiva. También se han reportado la hidratación con inyecciones glenomerales con solución salina, y esto
bajo control quirúrgico para aumentar el volumen de la cápsula y poder permitir una movilización en quirófano y para realizar adherencias y extender la cápsula. Y la realidad es que la mayoría de los casos van a responder de manera adecuada, óptima, a la rehabilitación y el seguimiento cuando el diagnóstico se hace de manera correcta en una fase aguda. El 45 al 50% le va a ir bien en una fase 2 o dolorosa o de estrechamiento, y en la fase 3, ya cuando lleva una cronicidad de más de 24 meses, se ha documentado que los pacientes van a necesitar algún apoyo ya sea quirúrgico o una movilización en quirófano. Eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos su atención. Seguimos a sus órdenes durante la contingencia. Estamos atendiendo urgencias aquí en TOP. Gracias y que tengan buena tarde.